Y vamos a comenzar la conferencia de hoy. Primero os habéis fijado que hemos cambiado el orden. La que tendría que ser el próximo jueves la hemos pasado a hoy, la del expresionismo alemán en el Thyssen, de Victoria Cuevas, porque el siguiente jueves le iba a resultar difícil hacerlo y por eso la hemos cambiado, poniéndonos de acuerdo con Matilde. Como las dos son amigas entre sí y buenas amigas nuestras, las dos, pues ha sido muy fácil. Victoria Cuevas, ya la conocéis o la conocemos la mayor parte de las personas de la UMER. Es licenciada en Historia del Arte y en Historia. Ha sido catedrática de Historia del Arte y de Historia en unos cuantos institutos de Madrid. Coincidimos en uno de ellos. También hemos coincidido trabajando alguna temporada en Acción Educativa. Ella estuvo también un tiempo trabajando en la reforma de enseñanzas medias, pero lo que a Victoria más le ha gustado yo creo que ha sido siempre el arte y trabajar en las cosas relacionadas con el Museo Thyssen, sin duda. Y es por ello una de las personas que más conoce y mejor sabe los distintos cuadros, recorridos y materiales que existen en el Thyssen. Ha publicado unas cuantas cosas también sobre arte relacionadas con el propio museo, pero no solo. Hizo un libro del arte de la Comunidad de Madrid, o Goya, Crónica de una guerra, etc. En la UMER, si recordáis, casi siempre ha hablado de arte. En una ocasión nos habló de las Saturnales y la Navidad, en otras nos ha hablado del expresionismo como vanguardia, de Misia Godewska en Musa en París. El curso, hace otros 2 o 3 cursos habló de Berlín en los años 20 y en todo caso es una persona siempre disponible para colaborar con la UMER. También es verdad que siendo amigos desde hace tantos años, pues a veces, a pesar de sus dificultades físicas y en ocasiones, le resulta muy difícil decir que no. No solamente por mí, sino por el aprecio que tiene a todas las personas de la UMER y el aprecio que la tenemos las personas de la UMER. Muchísimas gracias, Victoria. Reconocemos tu sabiduría y tu esfuerzo por ilustrarnos y aquí estamos atentos a aprender un poquito más de lo que tú nos cuentes. Gracias y tuya es la palabra. Muchísimas gracias, Fidel. Estoy encantada de estar un año más aquí con todos ustedes y bueno, voy a empezar, a ver, voy a poner la presentación. A ver. Oye, Rosa, me tienes que habilitar porque has inhabilitado la función de compartir. Rosa, me tienes que habilitar la función de compartir. Mira, la tienes abierta ya, te la he habilitado ya. De acuerdo, ya está. Bueno, espero que la vean, la presentación, o la veáis. Sí, sí se ve, sí. Sí, vale, pues entonces empezamos, si os parece. Como decía Fidel hace un momento, he elegido este tema del expresionismo alemán en la colección Thyssen por mi vinculación con el museo de más de 28 años. Y eso la primera razón, pero la segunda, que también me parece importante, es porque este año, concretamente el 13 de abril, se celebra el centenario del nacimiento del barón Thyssen. Y con ese motivo, pues en el museo se ha celebrado una exposición con este mismo título del expresionismo alemán en la colección del barón. Y hablo de la colección y no del museo porque me voy a referir a esa colección que el Thyssen ha realizado en las últimas décadas y que no está toda en el museo, porque parte sigue en manos de sus herederos, de sus hijos y de la actual baronesa Carmen Cervera.
Entonces decía que estas son las dos razones fundamentales por las que he elegido hoy este tema, aunque ya hace tiempo os hablé del expresionismo alemán en general. Hoy me voy a ceñir en unas cuestiones que son poco habituales, no se tratan habitualmente, pero me voy a ceñir a ellas. Entonces, de lo que voy a hablar fundamentalmente es de por qué el Barón empezó a coleccionar pintura del siglo XX y en concreto por qué empezó por el expresionismo alemán, cuando su familia, desde su abuelo, lo que coleccionaban habitualmente era lo que se llama maestros antiguos, es decir, pintores desde el siglo XIV, más bien del XV, pocos del XIV, hasta el siglo XIX, en concreto hasta el impresionismo. Entonces, ¿por qué el Barón? Este será el primer punto que voy a tratar. ¿Por qué empezó a coleccionar pintura del siglo XX, en concreto pintores, obras de este movimiento? Y por qué además se ha convertido en la colección más amplia que tenemos en España ahora mismo. Si él estaba acostumbrado a pintura antigua, ¿cómo se enteró de dónde había que comprar, cuáles eran las obras más importantes? Y después de este primer apartado sobre el coleccionismo, voy a centrarme en 5 obras emblemáticas de la colección. Y esas obras emblemáticas vamos a ver no solo la obra, sino también la historia de cada una de esas obras que me parece interesante. Y el último apartado me voy a referir a por qué esta colección o la mayor parte de esta colección ha llegado a España y se ha convertido en una colección nacional, estatal. Entonces, volviendo al primer punto, decía hace un momento que el coleccionismo de los Thyssen empezó con el abuelo, con August Thyssen, a principios del siglo XX y solo con maestros antiguos. Además, estaba muy mal visto hacer una colección de otro tipo. La guerra interrumpió la Primera Guerra Mundial interrumpió este coleccionismo y, por ejemplo, hoy en el museo lo que hay son unas cuantas obras de Rodin que este Thyssen le encargó, le contrató. El padre del Barón es el que compró esta villa, la villa favorita, la compró en el año 32 y esta gigantesca villa es donde se instaló una colección, la colección del padre de este Barón también, y que constaba de más de 525 obras. La villa, ahí he puesto debajo, se ha vendido hace poco, en el año 2015, por Carmen Cervera, por un valor, como ven, bastante elevado. En esta villa, al principio, las obras estaban repartidas por las habitaciones. Por ejemplo, en esta fotografía vemos 2 obras que están ahora en el museo, esta de Caravaggio a la izquierda, de Santa Catalina, o esta de Narciso, que es de Tiepolo, e incluso aquí hay una escultura de Bernini, que son 3 piezas que están ahora mismo también, pertenecen al museo. Después, las obras, el padre del Barón quiso abrir al público su colección, que constaba de más de 500 obras, no solamente de pintores, sino también de muebles, de tapices, de esculturas, etcétera, y construyó una galería en la parte alta de la villa, en medio del jardín, para exponer su colección. Por supuesto, la guerra la frenó y el Barón la volvió a abrir al público poco después de la guerra, en el año 48. Quiere decir, pero que los Thyssen son coleccionistas desde principios del siglo XX, aprovechando al principio sobre todo el crack del 29. Grandes fortunas se hundieron, por ejemplo la fortuna de los Spencer, de la familia de Diana de Gales. Una de las obras más conocidas del museo actual Thyssen es un retrato de Enrique VIII por Holbein,
que la corona inglesa estaba como loca por adquirirla, pero ahora nos pertenece al Estado español. Bien, pues en esta colección enorme de 500 y pico obras fue dividida entre 4 hijos, entre el varón, el Hans Henrik, el varón que conocemos, y sus hermanos. Por tanto, lo que se dedicó a hacer el varón en los siguientes 15 años de la muerte de su padre, que murió en el año 47, fue recomprar obras a sus hermanos para reunificar la colección de su padre. Pronto el varón quiso, esto es en la villa esta que les digo, Villa Favorita de Lugano, en las salas de exposición que se habían montado en los años 30, pero pronto el varón decidió que la colección quería que se conociera. Quería sacarla de Villa Favorita y la paseó desde los años 60 hasta finales de los 80, pues por muchísimos países, sobre todo en aquellos lugares donde tenía negocios. Él dijo muchas veces que su legado como coleccionista era compartir y hacer posible que estas pinturas se vieran y que llegara a todo mundo y pudieran comprender el talento artístico de estos pintores que él heredó, pero que ahora vamos a ver cómo también selecciona. ¿Cómo le viene al varón esta afición por la pintura contemporánea? ¿De dónde sale? ¿Por qué empieza a comprar pintura expresionista? Pues empieza a comprar pintura expresionista según los documentos que se tienen, porque su amigo Stavros Niarchos y Eugenia Líbanos le invitaron a un crucero que solo duró una semana en otoño de 1959, en la goleta Creole, que era el crucero más lujoso de aquel momento. Y en este crucero conoció a Peggy y David Rockefeller, grandes coleccionistas de pintura contemporánea, de pintura del siglo XX, y él participó en este crucero con su esposa de aquel momento, su tercera esposa, Fiona Campbell, que era una modelo muy famosa de aquellos momentos y que fue la primera que empezó a comprar incluso antes que él, animada por estos dos grandes coleccionistas, Niarchos y Rockefeller. Empezó ella antes que él, ya digo, a comprar alguna pieza de pintura expresionista. En el barco había un montón de obras de pintores impresionistas y posimpresionistas que al varón le impactaron. Y además empezó a plantear que es que él era un antiguo respecto a sus amigos, que él coleccionaba pintura que ya no correspondía con esos tiempos. La segunda razón por la que se animó era esta sensación que él tenía de ser una coleccionista de anticuallas, no de anticuallas, pero de obra antigua, y que además empezó a llamar a su colección la colección de mi padre. Eso es muy indicativo. ¿Por qué? Porque a partir de la segunda parte de la década de los 50 cambió el gusto del coleccionismo internacional, y prueba de ello son las dos casas más importantes de subastas de Londres, que ahora ya son internacionales. Una es Christie's, aquí he puesto una imagen del siglo XIX con el coleccionismo de aquella época, otra actual, donde ya en los años 50 pues ganan mucho dinero vendiendo obras posimpresionistas. Y aquí tenemos Sotheby's, que están subastando un cuadro de Cézanne en una subasta del 57 y que hasta hacía poco se habían dedicado a subastar libros, con lo cual en el ámbito del coleccionismo internacional ha cambiado el gusto. Y la tercera razón importante es que quiere comprar... Ya, lo tengo. ¿No me oís? El teléfono, lo apago, ¿no? Sí, te oímos, es que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ah, perdón. ¿Me oís ahora? Sí.
¿Sí? ¿Sigo? Sí, sí, te oímos, sigue, sigue. Vale, muy bien. Bueno, pues decía que la otra motivación, la tercera motivación que le llevó al Barón a comprar pintura expresionista es porque estos pintores fueron estigmatizados por los nazis. Es decir, los nazis practicaron una política de depuración artística desde el posimpresionismo hasta el expresionismo alemán, propiamente alemán, y esa política al varón, o sea, la conciencia del varón de que esto había ocurrido se acentúa por un caso que hubo en su familia. Su tío, Fritz Thyssen, se hizo nazi y no solamente fue nazi, además era dueño de un conglomerado de empresas mineras y acererías, era miembro del Consejo de Administración del Reichsbahn, amigo de Goering, y contribuyó a que persuadió a que otros magnates se hicieran también nazis, nacionalsocialistas. Y tiempo después, o sea, apoyó con dinero y mucho esfuerzo a esta causa, se exilió a Suiza, intentó huir, pero lo hicieron preso la Gestapo en Bélgica y bueno, después de la guerra fue liberado. Pero esto era como una mancha en la familia que pesaba también sobre el varón en su idea de coleccionar esta pintura. Esta pintura que había sido expuesta, además, ahora lo vamos a ver, por toda Alemania, en unas exposiciones que se llamaron de arte degenerado, que empezaron en Múnich y que estaban acompañadas de carteles difamatorios de todo lo que se exponía. Aquí tenemos la exposición de Múnich, recorrieron Alemania del 37 al 41. Lo curioso es que más de 3 millones de alemanes la visitaron. Por tanto, no fue un revulsivo, sino que se cree que también interesó a muchos de estos visitantes. Aquí tenemos a Himmler visitando no la exposición, sino los almacenes, porque incautaron más de 16.000 obras solo de museos alemanes y otras cientos de miles sobre todo, ya saben, de judíos y de colecciones particulares. Fíjense, por ejemplo, aquí, debajo de Himmler, se ve una cabecita de un cuadro que en el museo la han identificado con un cuadro que pertenece al museo, que es este, de un pintor de principios del siglo XX, del primer grupo, de bueno, estas dos mujeres sentadas. El expolio nazi fue tremendo porque se cree que más de 600.000 obras de arte de la Europa ocupada fueron incautadas, robadas, no solamente pinturas, pensemos también en esculturas, en cerámicas, en tapices, etc. Aquí tenemos a los aliados llegando a uno de estos edificios donde los nazis habían acumulado obras. Pero al contrario de lo que pasó con los libros, que quemaron muchísimos, las pinturas, como ven, no las quemaron. No las quemaron porque se dieron cuenta que podía ser una forma de financiar la guerra. Y hago un inciso para que vean que Hitler se entusiasmaba con el arte clásico. No olviden que él había sido pintor de joven y pretendió hacer el museo más grande del mundo, precisamente en Austria, con el nombre del Museo del Führer. Prueba de este gusto que tenía por la pintura son estas dos fotografías en las que Hitler le regala a Hitler un cuadro, no sabemos cuál, claro, y aquí recibe, él le regala otro a Goering, ya saben que es uno de sus más allegados colaboradores. Lo curioso es que Franco, que también conocía esta afición de Hitler, le regaló 3 Zuloagas y un Goya. He hecho este inciso porque el Goya es este, el retrato de la Marquesa de Santa Cruz de 1805, que fue comprado, fue vendido por los nazis y luego
comprado por el Estado español en el 86 para ubicarlo en el Museo del Prado. Y el barón Thyssen participó de esta operación, por eso he hecho este inciso. Les decía que se dieron cuenta del negocio que podían hacer y hicieron subastas a partir del año 39, incluso antes de que estas exposiciones dejaran de moverse por toda Alemania. Y aquí tenemos la subasta de un Van Gogh en Lucerna, donde acudían marchantes, coleccionistas, y curiosamente, estamos fuera de Alemania, acudían también muchos de los galeristas judíos que habían huido de Alemania. La tesitura era tremenda. Salvamos estas obras, las compramos, las recuperamos, pero con ello contribuimos a financiar las armas de los nazis. Optaron por comprarlas, me temo. Uno de los hombres, de los galeristas que más obras compró y más importantes se hizo fue, bueno, primero, les presento, les pongo algunas de las obras que estaban en esta exposición de arte degenerado, que fueron vendidas y que hoy están en la colección Thyssen. Y precisamente son dos, Nubes de Nol, de Nubes de Verano, y Metrópolis de Gros, son dos de las obras que luego vamos a ver con un poco de detenimiento. Y en estas dos, que una, la de la Buscona de Rojo, sí pertenece al museo, y esta otra, de la cabeza de mujer de Haeckel, es, sin embargo, pues se sabe que es de la colección, debe de ser de alguno de sus hijos. Para que vean cómo difamaban estas obras, aquí les he copiado la frase que figuraba encima de ellas. Y dice, un insulto a la feminidad alemana. Era una de las frases sobre, ya les digo, sobre estas obras. Este marchante que se hizo con una gran cantidad de obras expresionistas, empezó desde el año 46 a subastar obras que había adquirido en estas subastas. Este marchante es Roman Norbert Ketterer. Ketterer se va a convertir en el principal proveedor del barón. Sus amigos, Niarchos y Rockefeller, le habían hablado de él, porque el barón confiesa que solamente tiene libros de pintores antiguos y le cuesta enterarse de dónde comprar y qué comprar. Sus amigos le indican que esta es la mejor fuente para adquirir obras, y él lo comenta así en este texto que les he puesto, donde dice que Ketterer le guía. Ketterer además se consideraba, creía o comentaba, decía que era albacea de uno de los principales pintores del primer expresionismo alemán, y entonces el barón también empezó a comprar obras de este pintor, que es Kirchner. Incluso el barón le compraba obras de su propia colección, de la propia colección de Ketterer, hasta el punto que su hija, la hija de este marchante, en un vídeo que hizo en octubre cuando se inauguró la exposición expresionista, decía que ella llegaba a casa a veces por la tarde y se encontraba que faltaban cuadros que ella quería mucho, pero a veces el barón presionaba tanto que conseguía que se lo vendieran. Era un hombre conocido en su momento, y ya les digo que desde el año 46 empieza a subastar obras. El barón acude, aquí tenemos una de las subastas en la galería de Ketterer, la primera galería que tiene, hacían siempre catálogos. Las subastas eran como, digamos, como ir a la ópera o ir al teatro. Si ven aquí hay ramos de rosas, de claveles, no, son de rosas, porque les ofrecía a cada uno que compraba un cuadro una rosa como signo de amistad y de proximidad. Se llegó a hacer muy amigo del barón a partir de este momento, que es la primera vez en que el barón acude
a la subasta. Y es ya la 36 subasta en el año 31. Aquí lo tenemos con su mujer de aquel momento, que ya les he dicho que era Fiona, y aquí con una pareja de amigos asistiendo a esta exposición, que son, bueno, estos son navieros suecos, gente, claro, de grandes coleccionistas, que en este momento además esta pareja vendía obra, es decir, subastaba obra en esta subasta. El varón ya en estos momentos estaba muy enterado de lo que había que comprar, no solamente el dónde, que era aquí, sino qué comprar, porque había entrado en contacto con museos alemanes que habían recuperado, habían vuelto a comprar obras expresionistas por, bueno, como una seña de identidad del país, ¿no? Y por eso al varón le interesan obras que tengan un pasado importante, un pasado interesante. En este primer momento, en junio del 61, compra estas dos obras. La obra de Nolde, al que luego me referiré más tarde, es simplemente esta acuarela que en principio no parece una gran cosa porque es una acuarela sobre papel del año 31 o 35, no se sabe muy bien, pero sin embargo adquirió un precio exorbitante en esta subasta. Este precio tan elevado salió, la salida fueron 17.000 euros, marcos, pero adquirió este precio exagerado que nos llama mucho la atención frente a este óleo de otro pintor expresionista del primer expresionismo, que lo adquirió exactamente por 17.400 marcos. Quiere decir esto que el varón se enamoraba de las obras que compraba. De esta joven pareja le gusta la simplificación formal, la linealidad, el color antinatural, la expresividad que para él tiene. Y a partir de este momento el varón empezó a comprar obra a Ketterer pues de una manera exagerada. De Kirchner, esta es la última obra que va a comprar en el año 87, pero en ese periodo del 61 hasta el 87 va a comprar más de 50 obras solo de este pintor, porque le fascina. No solamente es por coleccionar, sino porque quiere tener las mejores pinturas de los pintores más importantes de aquel momento, o sea, del expresionismo. Por esto se considera que el varón fue una de las personas que más intervino en la revaloración y contribuyó en gran medida a la rehabilitación de estos pintores. Durante todo este tiempo rastreaba como un detective las obras que le podían parecer interesantes hasta que las conseguía. No solamente en Ketterer, también en otros galeristas, que ya les dije antes, sobre todo galeristas judíos que habían huido a Nueva York. Por tanto, el varón va a tener una colección muy amplia. No sabría decirles de cuántas piezas, entre óleos y papel y dibujos, porque, claro, parte de su colección se le ha quedado, como les decía antes, su familia. En esta exposición que se acabó exactamente la semana pasada, había 80 obras expuestas y de esas 80 obras, 11 eran de la baronesa, de la actual baronesa Carmen Cervera, y 18, eran de la baronesa y 18 de la familia, y el resto del museo, pero no se han expuesto todas. Entonces, a través de las obras que están en el museo, solo a través de ellas se puede reconstruir la historia de los dos primeros grupos expresionistas anteriores a la Primera Guerra Mundial. Del Puente, de Die Bruck, en esta obra hecha por Kirchner, aparece mostrando esto que es el manifiesto del grupo, y del Jinete Azul, aquí en esta foto vemos a Kandinsky y a Mark,
que son dos de los promotores de lo que fue el almanaque, que pensaban editar uno al año, pero que la guerra lo impidió. Un almanaque con pinturas que a ellos les parecían que representaban innovación permanente. Me voy a centrar, entonces me voy a parar ya ahora en estas 5 obras que les he comentado, pero las voy a arropar con otras para que vean un poco en la situación en las que se pintan. Este primer grupo, El Puente, es un grupo de pintores que realmente viven en comunidad, que quieren romper con todo lo establecido y expresarse con toda libertad. Prueba de esta idea de comunidad son estas 2 obras, esta obra y esta fotografía. La obra está en la colección, no está en el museo. Y lo que sí vemos es que esta mujer ante una cortina, esta cortina es la misma que estaba en el taller que compartían en Dresde y que luego pasó al taller de Kirchner. Lo que nos indica es pues esa comunión, ese espíritu de grupo que tenían todos este grupo inicial. Me voy a referir en concreto a esta obra. A esta obra que es de Kirchner, claro, no podía ser de otro, es el más amado por el varón de este grupo, sentía una gran debilidad por él. Y esta obra, que es Franzi ante una silla tallada, de 1910, me parece que nos permite muy bien hablar de cómo vivía este grupo, del primitivismo que practicaban como paradigma de la libertad creadora, porque si os fijáis y la comparáis con esta fotografía que el propio pintor hizo de esta niña, que solo tenía 11 años, que era una de las modelos que acudían frecuentemente al taller colectivo, si os fijáis tiene una cara verde con unos labios muy marcados y que se asemeja a una máscara primitiva, unas máscaras primitivas que ellos se habían aficionado no solamente porque estaban en el Museo Etnográfico de Dresde, donde empiezan a pintar, sino también porque ellos en el taller y su estudio toda la decoración estaba hecha por ellos basándose en este primitivismo. Entonces, en realidad, la pinta como una indígena que no tiene nada que ver con la cultura alemana. Y si os interesa, pero me da miedo pasarme mucho de tiempo, luego volvemos sobre estas obras que comento. Lo que me interesa es ver esta obra. Por ejemplo, vamos a ver una imagen, una fotografía del propio pintor, de esta niña de Franzi con otro de los niños que acudían al taller, en el taller donde vemos estas telas de batik que tienen mucho que ver, fijaros, no sé si lo veis muy bien, aquí detrás aparecen estas formas como bailando también que se asemejan a este batik que había realizado el propio Kirchner en el taller. Otra imagen del taller para que veáis el primitivismo y de todas estas obras hechas por ellos mismos. Y esto explica el que Franzi pues sea esa especie de máscara primitiva, que la podríamos relacionar con lo que había hecho Gauguin tiempo atrás, sentada sobre una silla, que es una silla tallada, que a nosotros nos puede parecer una menina, pero es el respaldo de una silla hecha por el pintor, en un espacio totalmente sin perspectiva, con una pincelada muy poco cuidada y con esos colores ácidos en los que el pintor dice que lo que busca es el mayor ruido visual, es decir, la carga expresiva de cada color. ¿Y eso cómo se consigue? Pues chocando, haciendo que los colores choquen, es decir, con los complementarios, rojos sobre todo y los verdes. Esta es
poco después, para que vean cómo se mantienen estos colores ácidos, lo que interesa es el ruido visual como expresión de mi ruptura con todo lo existente. En este caso llega a una perspectiva muy agitada y bueno, en todas las obras les pongo cuando la compra, el año en que la compra el barón a Ketterer. Y esta la he puesto porque me parece curioso que es el propio artista sobre un papel, no parece que esté pintando, sino haciendo algo extraño, y lo curioso es que la mesa, el propio pintor la fotografió. A los 58 años acabó suicidándose. Para que vean un poco la ambientación del próximo cuadro del que voy a hablar, estos pintores que además de pintar en el taller como un lugar de experimentación con sus modelos o sus propios autorretratos o retratándose unos a otros, salen en verano a buscar al aire libre lugares de la naturaleza que ellos dicen no contaminada, porque desprecian tremendamente la vida urbana y burguesa, aunque ellos eran burgueses de origen. Entonces pretenden un acercamiento muy instintivo, muy vital a los lugares que visitan, y en un primer momento, antes, unos 3 años antes de este cuadro que acabamos de ver, pues como ven todavía tienen una pincelada basada un poco en Van Gogh, basado en los Fauves, y también les encantan los retratos y los cuadros que decían, sobre todo desnudos, porque su ruptura iba también contra todos los convencionalismos existentes, pues estos desnudos al cuarto de hora como este que tienen, que es de la colección. Esta es la segunda obra que quiero detenerme un poco en ella. Es decir, esta salida a la naturaleza, esta búsqueda de lo primigenio, se manifiesta sobre todo en esta obra de un pintor que estuvo durante algún tiempo con este grupo en Dresde, que es Nolde, Emil Nolde, y que él lo que pretende es ir un poco más allá, no solamente pintar la naturaleza, sino fundirse con ella, pintarla desde dentro. Y aquí pinta muchas obras de este estilo. Estas son Nubes de verano, de 1913, en la que, como ven, solo está el mar y el cielo, no hay ningún otro elemento. Y estos elementos, dice él, que ven que es una naturaleza como salida de la creación, es decir, no existe el hombre, no hay ninguna transformación. Dice que el agua y el cielo se arremolinan en un vasto, turbio y humeante abrazo, en que se encienden amarillas llamaradas, que son por aquí un tono amarillo. Ven como sí hay una especie, aquí sí hay un poco de espacio, porque las manchas cromáticas se hacen más pequeñas para indicar que hay un horizonte. Hay también como una luz lateral sobre estas nubes, pero, o sea, es decir, hay cierto efecto de volumen, pero es una pincelada espontánea y es un intentar. Él dice que para pintar este cuadro iba en un barco, había una tormenta muy violenta, se ató al mástil y las sensaciones que estuvo mientras el barco parecía que zozobraba son las que quiere plasmar en esta obra. Es decir, pintar la naturaleza desde dentro como un hombre primitivo que deja fluir ante ella desde su interior, es decir, una pintura que empieza a ser de dentro a afuera. Pues ahora viene lo gracioso de este pintor. Este pintor, aquí tienen una evolución que también está en el museo de este tipo de pintura. Aquí en vez del mar aparece la llanura de Frisia, también con esas masas que casi llega a la abstracción, solo vemos ahí un poco la torre de un pueblecito. Lo curioso, decía, de este pintor es que él considera que lo que está pintando es la pureza, la esencia pura de lo alemán, las raíces germánicas primitivas, y es el más alemán de todos. Por tanto, se hace nazi, se apunta al partido comunista, al partido nazi, perdón, y se hace antisemita y se hace amigo de Goering incluso. De manera que cuando Goering se hizo una mansión,
que era muy aficionado a la pintura, colgó en su casa obras de Nolde. Hiller, en una visita que hizo a la casa de Goering, le dijo que eso había que quitarlo de allí, que esto era un horror. Y entonces nos encontramos con un nazi que entra en la exposición de arte degenerado. Es decir, sus obras fueron, se calcula que más de 1000 obras, porque tenía una producción muy grande. Ya les comenté que la primera que compra el Barón es precisamente de este pintor. Pues más de 1000 obras fueron incautadas, se le prohibió pintar, aunque lo siguió haciendo a escondidas, y se le dedicaron 2 salas enteras a su pintura. No son estos paisajes primigenios alemanes, esto que estamos viendo aquí, sino que son, como ven, son temas religiosos que los nazis los consideran desde luego grotescos, absurdos, como ven en estas 2 obras que aparecen en la exposición, y sobre todo en la gran sala donde figura esta crucifixión que fue visitada por muchísimas personas. Yo les dije que había 3 millones de visitantes, hubo, y todos pasaron por aquí. El propio Nolde fue a ver lo que pasaba. Y el cartel que figura encima de esta pared donde están estas obras de Nolde dice así: hechizos pintados, panfletos tallados que quieren hacerse pasar como una manifestación de religiosidad por judíos ambiciosos. Esta frase se ha comentado en el museo y parece que lo de judíos ambiciosos se refiere a los marchantes judíos que vendían estas obras. Entonces, lo curioso es que Nolde, al ser considerado esta pintura una pintura degenerada, toda su obra, pues cuando se rehabilitó la pintura expresionista, ya les dije que os he dicho, me voy del usted al yo, perdonarme, cuando Ketterer y otros marchantes recuperaron esta pintura, pues Nolde tuvo un éxito enorme. La prueba es que el Barón compró varias de sus obras, no de este estilo, pero sí de los paisajes que he dicho. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que en el año 2019 se intentó hacer una grandísima exposición en Berlín sobre toda su obra, y Margaret Thatcher, al enterarse de que había, la Merkel, cuando se entera que en su despacho tenía 2 Noldes y que había sido un nazi, los descolgó y por supuesto se opuso a esa exposición con gran tristeza de los que la habían organizado, pero es un hecho que yo creo que hay que valorar muchísimo. Eso ocurrió hace muy poco, en el año 19. Pasamos, no sé qué hora es, me estoy pasando mucho. Pasamos al otro grupo anterior a la Primera Guerra Mundial, al segundo grupo, que es el Jinete Azul, der Blaue Reiter, que tuvo una vida que realmente no es un grupo, porque son realmente amigos que se reúnen para publicar ese almanaque que les he comentado. Aquí tenemos algunos de ellos. Señalo especialmente a Kandinsky, a su amante de aquel momento, que va a jugar un papel muy importante en el futuro de las obras expresionistas, que es Gabriela Munter, o a Marc, que también lo es, otro personaje importante en esta historia. El primer cuadro que voy a comentar de este grupo, voy a comentar 2, este de Frank Marc, que titula El sueño y que lo pinta en el año 12, y que, como veis, es una obra con un planteamiento diametralmente opuesto al grupo El Puente. El Puente querían provocar ruido visual, integración con la naturaleza, pero desde el color más estridente. Aquí no. Aquí lo que quieren es llegar a la esencia espiritual de cada ser. Y lo que busca es evitar todo al azar. Es decir, mientras que los otros es una pintura, y dicen ellos,
que le sale de dentro sin pensar. Aquí todo está perfectamente pensado. Vemos un paisaje en el que hay una serie de ángulos agudos que se meten unos en otros en la parte del fondo. Sobre ellos 4 caballos, que son esenciales, fijaros en la forma esencial, los 2 primeros traslúcidos, con unas formas como la mujer también, que parece que está en una postura de yoga o oriental, que es una mujer también como muy sintética, con una influencia cubista notable, ante un espacio diferente, parece que es un río, dicen, y del otro lado vemos un león. Entonces lo que estamos viendo es que cada animal está en su esencialidad, está en su característica fundamental. Los caballos parecen pacer, el león ruge ante una casa amarilla con tejado rojo. Esto no es casual, esto es porque el pintor, junto con Kandinsky, aunque Kandinsky va a tener otra orientación, va a darle un sentido simbólico al color. Y el azul representa el principio de lo masculino, dice él, del austero y espiritual. Ya él se pone el amarillo. El amarillo representa el principio femenino, delicado, jovial y sensual. Y el rojo es la fuerza bruta, la materia bruta y pesada que estos otros 2 colores deben de combatir. Aquí no sigue exactamente sus principios, porque dice que si el amarillo y el azul se mezclan, da un anaranjado y los 2 colores se aman. Aquí, como veis, utiliza unos tonos distintos, terciarios también para la zona central. Pero lo que está claro es que está creando un lugar, lo que transmite, lo que pretende, es transmitir calma, quietud, armonía con la naturaleza, un lirismo poético. Entonces, ¿por qué lo titula El sueño? Pues posiblemente porque solo en estado de sueño se puede hacer accesible a la humanidad las grandes verdades de la vida, se ha comentado, o también porque está celebrando la reciente boda de Marc con María, que ahora vamos a conocer. Es decir, es una vida pura, integrada en la naturaleza, pero no como los anteriores, que se llamaban a sí mismos los salvajes. Vamos a ver la historia entonces del sueño. La historia empieza por Gabriela Munter, porque Marc regaló, nada más acabar el cuadro, se lo regaló a su amigo Kandinsky. Es un poco una simbología de todas las conversaciones que ellos tenían. Y Kandinsky, al estallar la Primera Guerra Mundial, esto es, el cuadro ya les he dicho que es del año 12, pues 2 años más tarde Kandinsky se tiene que ir de Alemania, vuelve a su Rusia natal y su amante de aquel momento, Gabriela Munter, se queda como depositaria de este y de otras muchas obras de Kandinsky y de sus amigos. Pero al morir Marc en la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial, su esposa María le pide a Gabriela que le preste la obra, en concreto esta del sueño, para exponerla pues, en un homenaje a su marido. La obra ya no volvió nunca más a Gabriela Munter, porque la obra incluso se expuso en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial y, curiosamente, acabó en manos de la segunda esposa de Kandinsky, que es Nina Kandinsky, que se casó con él en Rusia, y que esta es la mujer que realmente rehabilitó a Kandinsky, sobre todo a Kandinsky, y que se hizo rica con su obra. Entonces consiguió, a través de varios juicios, quedarse con ella y con otras muchas, como ahora veremos. La cuarta obra que voy a comentar es esta pintura con 3 manchas, precisamente de Kandinsky, que como ven es también del año 14 y que esta pintura, como ven, ya es una abstracción completa en la que hay como una
una especie de 3 manchas con roja, azul y verde que parecen integrarse en una esquina del lienzo y arrastradas, dicen que como por una ola, con un dinamismo hacia esa parte de la derecha y dejando en vacío esta otra zona en la que dicen que este contraste entre el vacío y esa unión como dramática, tensa, produce un efecto que podemos pensar, y se ha pensado, que tiene que ver con una composición musical, porque para Kandinsky la pintura suena, los colores los asocia con vibraciones musicales, por ejemplo, para él el amarillo es una trompeta aguda, es la pasión, el azul es una flauta, expresa alejamiento, el verde un violín, no siempre lo cumple, el rojo un violonchelo, produce alegría. También es la expresión más mística, más interna, más espiritual del artista, como vas a poner en sus escritos, y para otros esta obra puede ser interpretada como la plasmación de la creación del cosmos. Es una obra de las más conocidas y de las más interesantes de la colección del museo, y su historia también es curiosa, como todas las que les comento. Kandinsky hacía un catálogo de todas sus obras. Esta tiene un número, el número 193. Inmediatamente, poco después de crearla, hay un galerista que es Walden, que se dedica ya antes de la guerra, antes de la Primera Guerra Mundial y durante ella, a exponer la obra de estos pintores del Jinete Azul. La expone, la compra en el año ya 16 y más tarde. Luego se la vende a este otro pintor que hace la portada de la revista que publicaba este galerista. Pasa a tener la propiedad de la pintura, incluso pinta, como ven, inspirándose un poco en Kandinsky. Y lo curioso es que este pintor, bueno, aquí tenemos la trasera de 3 manchas, en la que vemos que estuvo en esta galería de Sturm, que es La Tempestad, la traducción. No vemos nunca las traseras de los cuadros, pero nos dan una gran información de cuál ha sido su historia, y esto lo muestra. Este pintor se enamora, se hace amante de esta mujer que es Gila Rebay, que es una condesa, una vizcondesa alemana, que se va precisamente porque su familia no acepta esta relación, se va a Nueva York, allí entabla amistad con Salomón Guggenheim, y esta amistad le lleva a que consiga que Guggenheim viaje a Alemania en 1930 para comprar obra, no de Kandinsky, no las 3 manchas que ya eran de ese otro pintor, pero sí se la vende a Guggenheim, y así cuando se inaugura el Museo Guggenheim de Nueva York en el año 39, Gila va a ser la primera directora, y la colección más importante que va a tener este museo va a ser precisamente de estos pintores que se llaman estos pintores del Jinete Azul, y allí estará la pintura de 3 manchas. Al morir Salomón Guggenheim, se deshacen de parte de esta pintura y va a pasar por varios marchantes hasta que el barón la compra en el año 75. Me paro un momento a comentar qué ha pasado qué papel juega esta primera amante de Kandinsky en que hoy podamos disfrutar de tantas obras del expresionismo en el museo. Pues Gabriela Munter, que ya les he dicho que es amante de Kandinsky hasta 1914, conservó en esta casa que se llamó siempre la Casa del Ruso,
conservó parte de la obra, bueno, casi toda la obra de Kandinsky hasta ese momento, hasta que él se marcha, pero también de Marke, es decir, de todos sus amigos de Múnich. Y esta obra, aquí ella vivió muchos años, murió en el año 62, y el parte de esta obra la donó en el año 57 a el Museo de Múnich, que es el Museo Nacional, digamos, de Múnich, y que se considera en la actualidad el primer museo de expresionismo del jinete azul, gracias a esta donación. Ella también era pintora, pero su obra no la donó, se mantiene expuesta en esa casa que he dicho, la Casa del Ruso. Pero les comentaba antes que Nina Kandinsky tuvo varios juicios con Gabriela Munter y consiguió varias obras, muchas obras, sobre todo de la primera etapa, de esa primera etapa que había compartido Gabriela con Kandinsky, que es en Murnau, un pueblecito cerca de Múnich. Aquí tenemos dos de esas obras. Una, curiosamente, la descubrió Nina en el año 75, envuelta en un periódico del año que la pintó Kandinsky, que son obras, como ven, pues todavía figurativas, fauvistas, con una pincelada muy marcada, es decir, sencillas, pero con una sencillez cada vez mayor, pero incluso con espacio, ¿no? Entonces, esta mujer, les decía antes que Nina Kandinsky se convirtió en la heredera universal de la obra de Kandinsky. Por eso, posiblemente, Gabriela Munter, justo en el año en el 57, cuando dona a la ciudad de Múnich la colección, pues es porque había tenido ya que entregarle varias obras a Nina Kandinsky. Nina Kandinsky se hizo rica, hizo una fundación, pero ahí he puesto algunos de los precios que he visto que habían alcanzado las obras que vendió. No sabemos el precio que alcanzaron estas que compró el varón, pero en fin, se supone que bastante. Me voy a detener. Paco, ¿qué hora es, por favor? ¿Puedo seguir o es tarde ya? A las 7. Bueno, paso rápidamente sobre esto. Me quería referir un momento, por curiosidad, a dos obras que tiene el museo de Paul Klee, que son muy curiosas, porque estas obras de Paul Klee nos hablan de un pintor que empieza a ser muy ingenuo, muy experimental. Por ejemplo, en esta vista de la plaza, no sabemos de qué plaza, seguramente de Múnich, donde fue, en la que le gusta mucho la línea. Él dice siempre que la línea sale corriendo, y que veis que hay edificios boca abajo, edificios boca arriba, porque él dice que lo único que todavía permite inspirarnos es los cuartos infantiles, los cuartos de los niños. Entonces es curioso, pues que juega mucho, es un pintor muy experimental, hace recetas pictóricas en realidad, y la prueba de esto es este cuadro de casas giratorias que, si observáis, está realizado en una tela para envolver quesos. Si se ve por las esquinas cómo no es un lienzo, sino es otra cosa, porque él pintaba en la cocina, y me quiero referir a él en estos momentos porque en realidad jugaba un papel muy curioso. Él se encargaba de toda la casa y de su hijo, porque su mujer salía a dar clases de piano, ¿no? Otra obra que también está en la colección es esta pintada para su hijo, que es este teatro de marionetas, aparte de que le hizo más de 50 marionetas a su hijo, que ahora no nos podemos detener en ellas, pero lo curioso es que en este juego continuo entre ingenuidad, a veces también, como ven, cierta expresión de emociones, en un arte muy inclasificable, pues a veces corta las obras, y en el museo está esta que vemos, que es Cubo con dado,
que es del año 22, y que, bueno, pues que expresa un poco también lo que luego va a ser Kandinsky, el gusto, el juego de colores, el juego cromático, las equivalencias, incluso pues hay cierto ritmo musical en esta obra. Y me refiero ya a la última obra rápidamente, creo que esta, bueno, es una obra muy conocida, de un pintor que cambió su nombre porque odia todo lo alemán, se puso el nombre americano, Georg Grosz. Es una obra que pinta durante la Primera Guerra Mundial y que es una obra que expresa perfectamente el sentimiento de apocalipsis, de catarsis, de destrucción total. La pinta durante el periodo en que le dio una crisis psíquica total y que bueno, le obligó a salir del frente al que había acudido voluntariamente. Él dice que acude a los urinarios para pintar un cuadro en el que todo es, las figuras huyen despavoridas, no se sabe muy bien de qué, estamos en plena guerra, se amontonan unas encima de otras, utiliza recursos de lo que se llamaba la tendencia futurista, de movimientos sincopados unos encima de otros, la rapidez, la distorsión, que es muy expresionista, parece que no hay salida. Es un mundo odioso, enfermo, mentiroso. Él dice que los hombres son la expresión de la avidez, de los rostros desfigurados. Él hacía de la pintura un panfleto político y dice que todo mundo está atrapado en una vida infernal. Pero para él hay cierta esperanza. La esperanza está en esta bandera que coloca en esa esquina, que es la bandera americana, porque para él está precisamente ahí la posibilidad de salir de este mundo odioso en el que Alemania se ha metido. Por supuesto, podéis imaginaros que Grosz es uno de los primeros pintores que se consideró degenerado por los nazis. Prueba de ello es la trasera de este cuadro. Él fue tachado de bolchevique cultural número 1. Entraron en su estudio a hachazos, rompieron todo y bueno, aquí vemos en la trasera de la obra cómo pone el nombre de Grosz, la fecha, las dos fechas en las que pintó la obra y el número en la parte superior que tuvo en la exposición de arte degenerado. Es el número 16.194. Decía que se habían confiscado más de 16.000 obras y prueba de ello es esta. La frase que rezaba en la exposición de arte degenerado encima de esta obra es esta que hay aquí. Arte como propaganda marxista contra el servicio militar. Grosz utilizaba, ya lo he dicho, su pintura como un arma política. ¿Cuál es la historia de Metrópolis? Pues también es curiosa. Él huyó de Berlín antes de que fueran a destruir su estudio. Él decía con humor que Hitler también era pintor y que no hay sitio para dos pintores en Alemania. Se va a Nueva York, allí va a vivir desde el año 33 al 58 en que vuelve a Berlín, pero allí se hace muy famoso y esta obra que había sido subastada por los nazis y comprada por un galerista neoyorquino, él la vuelve a comprar y durante un tiempo volvió a tener esta obra y otras muchas que se habían subastado. Cuando vuelve a Berlín en el año 57, vuelve, pues bueno, muere borracho, en fin, al año siguiente y la obra se subasta de nuevo y llega al Barón, como veis, bastante tarde, ya en el año 78. Bueno, he ido un poco apresurada y me voy a referir al último punto que había anunciado al principio y es por qué ha llegado esta colección a España y se ha convertido en una colección nacional.
ese afán de internacionalización de la colección que les comentaba que el Barón, no sé, el Barón practica desde los años 60, hizo que parte de su colección, movido por su nueva mujer, su quinta mujer, Tita Cervera, con la que se casa en el año 85, pues realiza una primera exposición en la Biblioteca Nacional en la que aparecen maestros antiguos y maestros y expresionistas. En estos momentos ya el Barón llevaba desde principios de los 80 planteándose el futuro de su colección, porque quería un emplazamiento definitivo para que el público pudiera disfrutar, decía él, de la mayor parte de sus obras y no quería que se dividiera. Ya cuando se hace esta exposición en España, ya estaba en negociaciones con el gobierno español. Había muchos candidatos a tener la colección. La Fundación Getty de Los Ángeles, París ofrece Le Petit Palais, el príncipe Carlos de Inglaterra voló a Lugano, Margaret Thatcher lo recibió en su residencia oficial, incluso Disney World de Orlando propuso comprar la colección. Ya en el año 88, él sigue moviendo la colección y en el 89 hace una exposición solo de expresionismo que la va a mover por varios países, utilizando este cuadro de Kandinsky de su primera época, de 1908, para el catálogo. Y ya está en negociaciones ya digo, con el gobierno desde el año 88. En el 88 se firma un contrato de préstamo para su exposición en Madrid y parte en el monasterio de Pedralbes de Barcelona. Sería durante un periodo de 9 años. El gobierno ofreció el Palacio de Villahermosa, donde ahora está. Rafael Moneo será el arquitecto encargado de la reforma y rehabilitación. Se abre una fundación que se compromete a dotar de medios suficientes para gestionar este nuevo museo y de esta manera, en octubre del año 1992 se inaugura el museo. Se inaugura pagando, claro. Al año siguiente los varones están muy satisfechos de cómo va el museo, que además es un atractivo interesante en esa zona que se va a llamar la Villa Verde, la Milla de Oro, enfrente del Museo del Prado. Y al año siguiente, poco menos de un año después, en el año 1993, se compra la colección. Se compra, ahí he puesto las cifras que más o menos se conocen, y pasa a ser propiedad del Estado español 775 obras que pasan a ser del patrimonio artístico, lógicamente. Como contraste, no sé por qué salen esas rayas, me van a disculpar, pero no tengo ni idea. Como contraste, esta es la inauguración de la última exposición que, como se puede ver, todos van con mascarilla, desde el ministro a la baronesa o al director del museo, ¿no? Simplemente para el contraste. Como sé que tendrán curiosidad, la colección de la baronesa, que es esta aparte, no tiene nada que ver con el museo, aunque desde el año 2002 se compraron 2 edificios para que la colección de la baronesa pudiera exponerse próxima, o sea, con la misma entrada que la del museo, pero se propuso un préstamo gratuito por un periodo inicial de 10 años que se ha venido prorrogando sucesivamente hasta la actualidad, y supongo que la noticia ha llegado. El 30 de enero último del año 21, pues se firmó un acuerdo de alquiler por 15 años a razón de 6,5 millones de euros anuales, y que dará una opción de compra cuando acabe este periodo. La prensa hace
este poco tiempo, lo que sí aireaba fundamentalmente era que volvía el Matamua, porque el Matamua de Gauguin es esta obra que es una obra emblemática también de la colección y que la baronesa en junio pasado la había sacado pues como una forma de presionar al gobierno español. Para terminar, simplemente comentar un poco esta frase del Barón que dice que su actitud ante el arte moderno ha cambiado en los últimos 60 años, que el arte moderno produce una especie de estimulación nerviosa, dice él, similar a la música moderna, pero que sobre todo permite al espectador posibilidades de interpretación que producen una sensación de mayor libertad. Pues este es mi deseo para todos ustedes, para todos vosotros, el que esta pintura y toda la pintura contemporánea también les permita sentirse próximos a ella y libres en la interpretación de la misma. Muchísimas gracias. Bueno, no sé por qué. Muchísimas gracias, Victoria. Las rayas estas es que alguien que estaba viendo la conferencia, pues ha jugado con el lapicerito que hay en la forma de pizarra. Entonces, a veces experimentamos, como los expresionistas, experimentamos mientras que estamos viendo las conferencias y descubrimos cosas que no hemos descubierto antes. Bueno, pero si lo habéis visto, pues bueno, es un adorno, un aditivo. No queda, ¿no? Si lo cierro, Sí, si lo cierras no queda. Luego quedará colgado en la página web, ya quedará colgado para siempre jamás, y si os fijáis podéis saber quién es. Porque yo lo sé, no lo voy a decir, pero lo sé. Bueno, deja de compartir, Victoria, para que nos veamos las caras. De acuerdo, ya está. Y así yo sé quién quiere pedir la palabra. A ver, ¿alguien quiere pedir la palabra? Yo le quiero dar las gracias. Se pide con estas cosas. O sea, el vídeo, pero como no tenemos el vídeo puesto, nada. ¿Esto es? A ver, hay alguien que está diciendo algo, pero lo dice muy bajito y no lo oímos. Bueno, aprovecho yo, Victoria. Sí. Como siempre me ha encantado, he disfrutado muchísimo. La verdad es que sí que te da la impresión de que todo es parecido, pero luego después cuando nos haces descubrir algunas cosas, pues te das cuenta de que no es parecido, es muy distinta unos autores y otros. Muy interesante, la verdad. Lo que siento es que me he puesto nerviosa porque empecé a ver las rayas, venga rayas, y no me salían las palabras, o sea que lo siento. No se te ha notado nada, de todas formas te lo tenía que haber advertido. Te advertí que a veces aparecían unas palabras porque alguien abría el micrófono y tal, pero lo de a veces también alguien ha compartido la pantalla y hemos visto una foto de su familia en la exposición, ¿eh? O sea que hoy has tenido suerte. Enhorabuena, Victoria. Yo solo te quería dar la enhorabuena y que me ha encantado porque además he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias, Hilda. Tan interesante como siempre. Gracias. Victoria. Sí, Noli, sí. Sí, soy Noli. Muchas gracias, me ha gustado mucho. Y quería haber entendido que la colección, la que es del Barón, es la que está comprada, o sea, fija, comprada, ¿no? Y lo que tiene ella, la parte de ella, de Tita, esa es en alquiler durante un cierto tiempo con derecho a compra. Es lo que he venido yo a entender. Sí, exactamente. O sea, cuando me refiero a la colección, me refiero a la colección entera de maestros antiguos y contemporáneos, porque el Barón no solo ha comprado expresionismo, a partir del año 61 ha comprado
todo tipo de pintura actual, ¿no? Hasta, sobre todo, de expresionismo americano, que le ha gustado también mucho. Yo me he referido solo al expresionismo, pero la compra que ha hecho Patrimonio Nacional es de toda la colección, o sea, de gran parte de la colección. La colección de la baronesa es suya, propiedad suya, parte de las obras son las que compró el barón y otras las ha ido adquiriendo ella. Es una colección también muy amplia de 600 y pico obras, pero ya sabéis que tiene varios museos. También tiene otro museo en Málaga donde expone parte de esta colección, ¿no? Sí, exactamente. En el museo hay exactamente 427 piezas en ese anexo que se ha alquilado el mes de enero, el 31 de enero. Sí. Y luego yo creo que de esa colección de ella incluso puede sacar, bueno, la que tiene, claro, alquilada, sí que puede sacar algún cuadro y venderlo. Ahora mismo no, porque las cláusulas del préstamo es de esas obras en concreto. Entonces, bueno, es que cuando ha sacado obra, cuando ha vendido, por ejemplo, la esclusa de Constable, que la vendió hace unos años, eso era porque estaba en el museo y estaba como préstamo adicional. Y eso tenía otra categoría diferente. Yo es que había oído algo de eso, que había vendido, claro. Y no sabía exactamente cómo era la parte esta, la parte que se queda ella y como para muchísimas gracias, Victoria. De nada. Me ha mucho, encantada. Gracias. Bueno, muchas gracias, me ha encantado, he disfrutado muchísimo. Yo soy amiga del Museo del Prado. Sí. Y voy a las conferencias y cuando hay una exposición de algún cuadro, pero eres fenomenal. Muchas gracias y a los todos. Ya lo creo, como no. Gracias, Rosa. Ver los cuadros. Victoria, sí. Tenía una curiosidad. El expresionismo, bueno, más o menos nos has contado cuándo comienza. ¿Podría ponerse una fecha de final del expresionismo o perdura todavía o se puede decir que es un movimiento con una amplitud temporal más grande o muy grande? Pues mira, el expresionismo, lo que llamamos el primer expresionismo alemán, abarca desde 1905, en el que se crea, bueno, el manifiesto del grupo El Puente es de 1906, desde ese momento hasta que los nazis, ¿no? Hasta 1933. Eso es la amplitud que se le da hasta el 33, no, bueno, 33 sí, empieza en el 33 exactamente hasta el 37. Lo que ocurre que en el museo se considera expresionismo solo a los dos primeros movimientos expresionistas previos a la guerra. Y posteriormente a la guerra, este cuadro de Gross que hemos visto ahora al final, es un cuadro, estos son pintores ya independientes que forman parte de lo que se ha conocido como la nueva objetividad y que en vez de ser una pintura de ruptura con todo lo existente, personal y que me expreso libremente desde mis vísceras o desde mi espiritualidad, como decía El Puente, estos pintores posteriores a la Primera Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, lo que hacen son pintores críticos fundamentalmente. Critican fundamentalmente a la gran ciudad y la soledad del individuo. Son los dos temas que más les interesan. Y recurren a una pintura que ya no es expresionista, es una pintura más objetiva, con un realismo más objetivo. Por eso en el museo sí se considera Metrópolis de Gross expresionista, pero todo lo que pintó posteriormente ya no, lo que pinta a partir del año 25. Esos pintores del periodo de entreguerras lo que quieren hacer es poner de manifiesto pues, las lacras de esa sociedad que ha salido tan mal parada de la guerra, pero quieren también renovar la cultura y el arte alemán de acuerdo con la renovación de la República Democrática de Weimar. Vale, gracias.
Nada, guapo. ¿Qué más? ¿Sí? Hola. Pues nada, aquí de charla. Rosa, que nos está oyendo. Augusto, está hablando. A ver. A tu madre que acaba de dar una charla. Rosa, tienes el micrófono cerrado, Rosa. Vale. Bueno, gracias. Que si no veo ninguna palabra más, si no hay ninguna palabra más, No. Pues aplaudimos. abrimos los micrófonos y le damos un fuerte aplauso a Victoria. Muy bien. Gracias. Y un abrazo fuerte, Victoria. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Victoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Y bueno, pues nada, seguimos pensando en la próxima vez. Esperemos podernos hacer los más próximos y que no sea a través de la pantalla. Ojalá, A ver si- ojalá. que lo consigamos. Ya mismo. Ojalá. Ojalá. No nos Bueno, podemos quejar. muchas gracias a todos. Adiós. Gracias por todo. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Adiós.